Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dar un contexto general del proceso de liofilización y algunos detalles técnicos de cómo se lleva a cabo y las definiciones de qué es el proceso. Y bueno, antes de eso, como contexto histórico, vamos a hablar de los métodos de conservación de alimentos. Estos fueron desarrollados especialmente en las regiones donde el clima es muy extremo o donde es menos propicio para las condiciones, para la supervivencia humana. Por ejemplo, en el Himalaya, precisamente para conservar los alimentos, sobre todo los que son ricos en calorías, se desarrolló un pan que se llama zampa. Este pan consiste en mezclar varios granos, tanto de cereales como de leguminosas, que han sido previamente cocidos y amasados. Estos son tostados en tipo anafre para que se dé una deshidratación adecuada. Este pan, una vez que ha sido tostado, puede durar varios años sin problemas de alteraciones microbiológicas ni de ningún tipo. Esto le ha valido que se le llame también el pan del fin del mundo. En realidad, como es un pan masudo, en su característica en realidad sería más parecida a lo que en Latinoamérica llaman tamales, tostados. En la región andina, cuyo clima es muy similar a la cordillera del Himalaya, también los alimentos ricos en calorías han sido muy valorados, a los cuales también se les ha proveído de un método de preservación que involucra calor y en el proceso también se cocen. Ahora, estos alimentos, sobre todo, son, por ejemplo, la papa y el camote, de hecho, los dos tubérculos. Hay variedades en la región andina que aún a los especialistas les cuesta trabajo distinguir si es una papa o es un camote, porque hay tanta variedad entre ambos que hace difícil distinguirlos uno de otro. Pero bueno, entonces, para la preservación del camote y de la papa, estos eran rebanados en trozos pequeños y después eran secados a la luz del sol o en un anafre, pero con un calor tan lento que no permitía que se tostaran. Esto para permitir que el almidón no se dañara, para que fuera digerible todavía, ya que un almidón que ha sido tostado es indigerible y por lo tanto no tiene ese aporte calórico que es el que era valioso para las culturas andinas. Por otra parte, también ellos conservaban otro alimento también rico en calorías, que son los cereales. De hecho, por ejemplo, el amaranto tiene posiblemente su cuna en la región andina. Este amaranto tiene muchas variedades también. Por ejemplo, aquí en México se comercializa un amaranto que no es tan valioso por la semilla, sino por la hoja que se le pasote. Este confiere olor y sabor, además de que tiene unas propiedades antihelmínticas, es decir, antiparásitis, anti algunos antiparásitos, perdón. Y bueno, entonces algunas variedades de las amarantáceas incluyen a lo que conocemos hoy como amaranto. El amaranto también se mezcla con algunos caramelos para formar lo que son las alegrías. Bueno, estos cereales también en la región andina eran deshidratados llevándolos a la alta montaña. Entonces, los llevaban a la alta montaña y ahí los sometían a deshidratación por luz solar o bien eran también secados con un calor tenue, tan tenue que no permitía la cocción completa para que no se diera una deshidratación, pero sí la pérdida de agua. Y esto ya lo habían identificado las antiguas poblaciones de la región andina, ya que en alta montaña precisamente veían que entre más alto era cocido el cereal, más se preservaba. De hecho, algunas ofrendas, sobre todo de estas regiones que han preservado granos, se ha visto que estos granos siguen comestibles y algunas de estas ofrendas tienen más de 500 años. Y bueno, lo que había sido apreciado es que a mayor altura hay menor presión atmosférica y esta cualidad era aprovechada por algunas culturas, como lo vimos en la región andina y la región del Himalaya, aunque hay otras más. También esto se dio en el monte de Kilimanjaro y otras culturas que aprovechaban la baja presión para lograr una deshidratación más efectiva. Ahora, ¿cómo se comporta la presión con respecto a la altura? Aquí tenemos en el eje X la presión atmosférica en atmósferas. Lo más que alcanzamos es una atmósfera, que es lo que se da a nivel del mar, y aquí se da la altura en metros con respecto al nivel del mar. Entonces, a nivel del mar hay una presión absoluta de una atmósfera porque estamos situados a 0 metros. Ahora, si subimos, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar
Esto ya es suficiente para que la presión descienda hasta 0.76 atmósferas. Estos son casi 3/4 de atmósfera. Esto significa que para absorber la misma cantidad de oxígeno que se hace a nivel del mar, en la Ciudad de México tenemos que dar en realidad 4 tercios de respiración. Esto es, si aquí se absorbe el oxígeno necesario en una respiración, aquí lo tenemos que hacer en 1.3 respiraciones. Si subimos más, por ejemplo aquí en el volcán Popocatépetl, es una montaña que está situado a 5.400 metros sobre el nivel del mar. A esta altura, la presión desciende hasta 0.5 atmósferas, es decir, media atmósfera. Es decir, para absorber la misma cantidad de oxígeno que se absorbe en una bocanada de aire a nivel del mar, en el Popocatépetl hay que dar 2 bocanadas. Esto ya hace que algunas personas presenten el mal de montaña de manera severa. De hecho, algunas personas que no están acostumbradas a la altura, al viajar por primera vez a lugares altos como la Ciudad de México, ya presentan problemas con la altura, pero aquí ya puede haber desmayos severos. Ahora, si nos vamos a una región más alta en el Himalaya, la montaña más alta del mundo es el monte Everest. Este tiene una altura de 8.850 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y a esta altura tenemos que la presión desciende hasta 0.32 atmósfera. Esto es poquito menos de un tercio. Eso significa que para absorber la misma cantidad de oxígeno que se absorbe a nivel del mar con una bocanada de aire, aquí en el Everest hay que dar 3 por lo menos. Esto ocasiona que muchas personas mueran en el intento, tanto de subir como al querer bajar. De hecho, es más común que mueran al bajar que al subir, porque no se acostumbran precisamente a la falta de oxígeno. Y bueno, la liofilización, como habíamos visto en otra presentación, ocurre por debajo del punto triple del agua, el cual también habíamos visto en la presentación de los hielos, que es a 0.066 atmósferas. No hay ninguna montaña en el planeta Tierra que alcance esta altura. Entonces, lo que hacían las culturas andinas no era una liofilización en sí, pero es la introducción a lo que hoy se conoce como una deshidratación a baja presión. Y bueno, entonces, viendo desde otra perspectiva esto, vemos aquí ahora la altura en el eje X y la presión en el eje Y. Entonces vemos que desciende la presión con respecto a la altura de manera exponencial. Eso significa que al graficar de manera logarítmica la presión con respecto a la altura, esto se lineariza. Y entonces la presión se comporta con un modelo más o menos eficiente de manera exponencial, como se muestra en la figura, es la exponencial elevado a la menos 0.12 multiplicado por la altura. Esta presión se mide en atmósferas y la altura se mide en kilómetros, y se puede determinar de una manera más o menos precisa la presión en cualquier punto de la superficie terrestre con esta fórmula. Esto varía un poco para depresiones que están abajo del nivel del mar, o algunas partes que están situadas entre valles o entre montañas. Y bueno, ahora entonces, para alcanzar la presión que se requiere para la liofilización, que es de 0.06 atmósferas, necesitaríamos, aplicando la ecuación, que se tiene que tener una montaña de 39 kilómetros de alto. Esto es muchísimo más alto que la montaña más alta del sistema solar, que es el Monte Olimpo, que se encuentra en Marte, que mide 24 kilómetros de altura. Entonces, no hay ninguna montaña, ni siquiera en el sistema solar, que alcance la presión necesaria para sublimar agua. Pero por ejemplo, esto es nada más en condiciones terrestres. Ya hablando en los términos de los 3 estados de agregación de la materia, vemos que el punto triple del agua se encuentra a 611 pascales y 0.001 grados centígrados. Ahora, vamos a definir lo que es la liofilización. La liofilización es una deshidratación por sublimación, que se tiene que hacer obviamente a presiones menores al punto triple del agua, porque si no, no sublima el agua, y por lo tanto también a temperaturas menores a 0 grados centígrados. Entonces, aquí son los 0 grados centígrados aproximadamente, entonces la sublimación se da a temperaturas menores a 0 grados centígrados. Entonces, el proceso de sublimación primero consiste en una congelación, llevar desde el punto A hasta el punto B, donde en el punto A el agua está en estado líquido y aquí se lleva a estado sólido. Se congela el agua, luego se baja la presión, y una vez que se ha bajado la presión más allá del punto triple, se aplica calor para que se dé la sublimación. En el caso de las culturas andinas y en el Himalaya, se llevaba a alta montaña el alimento
para que se congelara de manera natural en las condiciones ambientales. También a subirlo a alta montaña se daba una despresurización y después se le aplicaba calor por medio de un anafre o algún otro mecanismo que involucrara principalmente carbón, porque arde muy lentamente a esa altura, y entonces se daba la deshidratación a baja presión. Y eso es lo que vemos que son métodos de conservación. Si nosotros hacemos una deshidratación a presión atmosférica normal con aire caliente, se llama así, secado con aire caliente. Ahora, si lo hacemos en alta montaña como lo hacían ellos, o bajando la presión con una bomba, se dice que es un secado al vacío. Pero si ese secado se hace más allá del punto triple, se dice que se llama liofilización. La liofilización tiene muchas ventajas. El daño a biomoléculas sensibles al calor es mínima, esto comparado con otros métodos de conservación. Por otra parte, la pérdida de agua que se da en el proceso de liofilización es masiva. Esto hace que los alimentos pesen muchísimo menos de lo que pesaban originalmente. Esto abarata costos para su transporte a larga distancia, sobre todo en alimentos cuyo mayor gasto es el peso que involucra. Ahora, también por otra parte, las sustancias que han sido liofilizadas duran muchos años sin necesidad de cuidados especiales. Esto siempre y cuando estén aisladas de una cubierta protectora que las aísle de la humedad ambiental. Esta cubierta protectora hoy en día se da principalmente por medio de plásticos, pero también algunas culturas lo lograban de manera muy eficiente utilizando cera de abeja. También tiene desventajas el proceso. Primero es que es un proceso muy caro, tanto en insumos, mantenimiento y requiere una actualización constante para que se mantenga funcionando. Ahora, también cada producto requiere un proceso único y cuidados especiales. También usualmente es tardado, especialmente para productos que requieren ultra bajas temperaturas. Estas temperaturas son aquellas que son menores a 85 grados centígrados, como es el caso que se requiere para algunas proteínas. En este caso, el proceso de liofilización puede durar hasta una semana. También requiere instalaciones especiales y el equipo también es muy delicado y por lo tanto también requiere capacitación constante, porque incluso también es peligroso su mal manejo. Por lo tanto también se requiere que se mantenga el equipo en un cuarto aislado para su óptimo desarrollo y operación. Y bueno, vamos a ver ahora algunos detalles técnicos de la liofilización. Es necesario que el producto al liofilizar esté completamente congelado, debido a que si hay trazas de líquido puede presentarse el efecto PEMPA. El efecto PEMPA se puede manifestar como una formación de espumas, salpicaduras, explosiones. Esto es similar a que si tu producto fuera aventado de una nave espacial y se congelara al alto vacío. Y bueno, entonces, el efecto PEMA, aunque no es necesariamente perjudicial si le da mal aspecto al producto, en algunas compañías no se prefiere que se comercialicen los liofilizados así, sino que se ve estéticamente y más confiable también que el liofilizado esté concentrado de esta manera. Esto es sobre todo para fines comerciales. Siguiendo con los detalles técnicos, el liofilizado que se produce a alto vacío, aproximadamente a los 70 pascales de presión, se hace mediante el uso de bombas centrífugas. Estas deben de trabajar también a altas revoluciones para lograr el vacío, aproximadamente a 20.000 revoluciones por minuto. Esto involucra también que entonces el equipo esté situado en lugares donde no se debe de mover, ni siquiera por vibraciones externas como en el caso de sismos. También requiere calibración constante y el uso de aceites para altas revoluciones. También se debe de mantener a temperaturas de congelación aproximadamente de 10 a menos 20 grados centígrados el producto durante toda la liofilización. En algunos casos también se utiliza ultracongelación, que es desde menos 70 a menos 85 grados centígrados, por lo que usualmente se requiere que la bomba que ocasiona la compresión tenga dos compresores para lograr un mayor efecto. Se debe tener una fuente de calor que provea de la energía necesaria para la sublimación del hielo. Este calor no debe ser lo suficientemente grande como para que se suba la temperatura, pero sí lo suficientemente alto para mantener la sublimación constante. Bueno, entonces, para lograr la refrigeración que usualmente se requieren entonces dos compresores. Esto se dice que es una refrigeración en cascada. Entonces,
El primer compresor lo que hace es bajar la temperatura nada más hasta temperaturas de congelación, aproximadamente -8, -10, algunos compresores hasta -20. Entonces, el calor de aquí del producto a liofilizar es captado por el serpentín, entonces se va al compresor, este compresor comprime el aire de tal manera que ahora este calor va a ser captado por el otro serpentín del otro compresor, entonces este vuelve a comprimir y lo lleva al medio ambiente. Esto tiene una ganancia energética al llevarse en varios pasos. Esta región es el trabajo que se gana mediante el proceso en cascada. Mientras que si nada más fuera un compresor, tendría que ser todo este trabajo y bueno, habría más pérdidas energéticas. Entonces vemos que si se lleva a cabo la refrigeración en varios pasos, hay ganancia energética. Y bueno, las sustancias a liofilizar en general pueden ser alimentos. Estos alimentos pueden ser frutas, por ejemplo, sopas instantáneas e incluso el café instantáneo. También es un producto liofilizado muy comercial, muy comercial. También se pueden liofilizar células vivas. Por ejemplo, la levadura que se usa en la panificación son células vivas. También se liofilizan mucho lactobacilos que se venden para enriquecer la flora intestinal. También se pueden liofilizar moléculas, biomoléculas. Prácticamente todos los antibióticos que se venden en el mercado son liofilizados. Y también se pueden liofilizar tejidos, tales como tejido completo. En el caso de tejidos vegetales, la industria que trabaja flores es muy productiva, ya que estas flores, al estar en una campana de vidrio aislados de la humedad ambiental, tienen muchos años de vida útil. También algunos tejidos se pueden liofilizar, como la piel, para ser utilizados en el hospital. Y bueno, el esquema general de una liofilizadora es el siguiente. Usualmente constan con charolas donde se ponen los viales, donde está el producto a liofilizar. Entonces se produce un alto vacío. Este alto vacío hace que sublime el producto. Entonces la humedad que sale del producto es captada por un serpentín. Aquí esta humedad va a congelar porque estamos trabajando a temperaturas menores a 0 grados centígrados. Una vez que ha acabado el proceso y se apaga el equipo, el hielo formado aquí en este serpentín se derrite, forma agua y entonces ya se drena. Y bueno, algunos equipos aquí en la bandeja donde están los viales aplican un calor moderado para que se lleve a cabo la evaporación del agua contenida en los viales. Y esta es la puerta que debe de estar de forma cóncava para soportar la presión de vacío que se lleva a cabo. Y bueno, aquí vemos del mismo ejemplo un modelo. Aquí se ven las charolas, la válvula, la campana que hace el vacío, el medidor de presión, y bueno, aquí se encuentran los refrigerantes y todos los dispositivos. El serpentín donde se lleva a cabo la captación del agua que ha sido evaporada se encuentra en esta parte. Aquí vemos otro modelo. Aquí entonces, por ejemplo, aquí se hace el vacío. Dentro de este cilindro puede haber algunas charolas para hacer la sublimación de algunos viales, pero también tiene válvulas externas. En estas válvulas externas se pueden poner matraces bola. Estos tienen gran área para la captación de calor y llevar a cabo una sublimación constante. Y entonces el agua que es drenada es captada por el resto del equipo. Aquí vemos otros equipos prácticamente ya industriales. Aquí vemos las charolas, vemos las puertas que tienen que tener esta superficie cóncava para soportar las altas presiones. Y bueno, vamos ahora con el proceso. Primero que nada se hace un pretratamiento. Este pretratamiento puede consistir en varios pasos, prácticamente todos, incluso algunos extras, que es adición de anticongelantes, adición de antioxidantes, una deshidratación osmótica previa o una precongelación. Esto se hace ya precisamente en el matraz o en el recipiente o en el vial donde se va a llevar a cabo la liofilización. Ya después de la precongelación se lleva a cabo la congelación, la cual se recomienda que sea lo más rápido posible. Para ello se recomienda que sea a una temperatura muy baja, menores a 85 grados bajo cero de preferencia. Lo óptimo es que sea a bajas temperaturas precisamente para lograr que los cristales de hielo sean pequeños
y no dañen el producto, o en el caso de las células pueden matar a las células si se da la congelación a bajas temperaturas. Vemos por ejemplo que incluso a menos 15 grados los cristales de hielo pueden ser muy grandes y pueden dañar a las células. Entonces, sobre todo para células vivas no se puede trabajar a temperaturas menores de menos 70 grados. Y bueno, lo óptimo entonces sería que se congele con nitrógeno líquido, y estamos hablando de congelaciones a temperaturas de menos 190 grados, aunque también se obtienen buenos resultados cuando se trabaja con hielo seco con acetona, que se alcanzan temperaturas de menos 100 grados, o con hielo seco con etanol, que alcanza temperaturas como de menos 80 grados. Ya si no se cuenta con ninguno de los procesos anteriores, se puede utilizar un ultracongelador donde el proceso se lleva a cabo a menos 85 grados. También, aunque sea en un ultracongelador, no se pueden meter viales grandes, ya que tardaría mucho en darse la congelación. Entonces, para que se dé la congelación más rápido, también se requiere una agitación constante o una convección con aire frío. Precisamente en algunos casos, en algunos viales, se agita precisamente para que se forme el hielo en las paredes, de manera que la congelación sea lo más rápido posible. Y la rotación en charolas es muy importante para esto. Entonces, algunos equipos cuentan con charolas que dan una agitación rotativa para la congelación. Entonces, la congelación consiste en llevar una sustancia que se encuentra en estado líquido, el agua, desde el punto A hasta el punto B, una temperatura baja. Bueno, entonces lo que sigue es una despresurización o secado primario. La, la presurización, perdón, la presión se baja justo debajo del punto triple, y normalmente se manejan presiones entre 500 y 600 pascales. Recordemos que el punto triple es a 611 pascales. Se comienza a suministrar calor para mantener la sublimación constante más o menos. Sin embargo, se debe de bajar la presión, se debe de mantener la temperatura por debajo del punto de congelación para que no se forme el líquido. Es recomendable también que la presión siga bajando lentamente durante el proceso para hacer el secado más efectivo. Si se hace de manera rápida, la despresurización puede descongelarse u ocasionar también un daño químico al producto por una sublimación excesiva. Entonces, una vez que se está llevando a cabo el secado, vemos esto, tenemos la solución acuosa, se forma la pastilla de secado, y esto va avanzando progresivamente hasta que se ha secado todo el vial. La sublimación excesiva puede generar también diferencias de concentración que ocasionan microvoltajes. Estos microvoltajes se pueden calcular con la ecuación de Nernst, aunque es muy difícil hacerlo en realidad, pero el proceso consiste en que si tienes aire seco y tienes humedad en el producto, el arrastre de vapor ocasiona un voltaje que puede dar la energía de activación necesaria para que se den reacciones de oxidación en el producto, o se den descongelaciones, y entonces ocasiona ciclos de cristalización que ocasionan cristales grandes que pueden dañar el producto. Esto es para productos delicados. En algunos casos realmente la formación de cristales y la sublimación exageradamente rápido no es ningún problema, como es el caso de algunos alimentos comestibles. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los cereales que se desayunan con leche en la mañana, o algunas sopas instantáneas. No tienen ningún problema con una sublimación exageradamente rápida. Y bueno, otro es que se dé una mala congelación. Si se ha dado una mala congelación, el núcleo de la sustancia permanece líquido. Esto ocasiona que al bajar la presión, esta agua empieza a hervir y ocasiona la formación de burbujas y espumas, las cuales hacen que la espuma pueda salir del vial. También la otra es que se dé una descongelación o una mala congelación, o se despresuriza demasiado rápido, y entonces este pequeño calor que se puede formar hace que se descongele la pastilla que está uniendo de manera física nada más el hielo con la pared del vial, y esto ocasiona que al hacer un vacío la pastilla completa sea succionada hacia afuera. Aunque no llega a salir completamente, por lo menos parcialmente puede salir y ocasiona una contaminación. Y bueno, como vimos entonces, si se da una oxidación por una sublimación exageradamente rápida, se puede ocasionar una quemadura por hielo. Esas quemaduras por hielo obviamente se facilitan más a alta temperatura. Al decir alta temperatura estoy hablando de menos 20 grados, menos 10 grados. Y esta sublimación
como la sublimación requiere grandes cantidades de calor, cuando hay humedad ambiental y cesa por un instante el proceso, se puede dar una deposición, y esta deposición genera que el vapor de agua aporte grandes cantidades de calor al producto y se dé una reacción química. Esta reacción es completamente irreversible en algunos casos. Y bueno, entonces durante el proceso de secado primario se mantiene la temperatura por debajo del punto de congelación, y es lo que estábamos viendo. Estamos aquí por debajo del punto de congelación. Una vez que la actividad de agua ha bajado por niveles inferiores a 0.5, recordemos que la actividad de agua se calcula así: la presión de vapor del alimento o la sustancia que se está liofilizando entre la presión de vapor del solvente puro a la misma temperatura que se está realizando el proceso. Y bueno, una vez que la actividad de agua ha bajado por niveles inferiores a 0.5, entonces ya se puede descartar casi completamente que se den formación de espumas o proyecciones, y entonces ya se puede bajar la presión todavía más. Entonces viene lo que es el secado secundario, que es bajar la presión más y subir ahora sí la temperatura, porque ya no hay riesgo de que el agua pase a estado líquido a presiones bajas. Y bueno, entonces consiste en subir gradualmente la temperatura hasta que aproximadamente alcanza la temperatura ambiente, y la presión se baja todavía más. Estábamos trabajando en presiones de aproximadamente 500 pascales. Bueno, pues ahora se puede bajar incluso hasta 50 pascales para llevar a cabo un secado mucho más rápido y a una temperatura mayor. Y bueno, el sellado se requiere que sea cuando el vial aún está a alto vacío y está dentro de la máquina para evitar contaminaciones. Algunos equipos constan de que los viales tienen aquí una placa móvil, la cual aplasta el vial, y entonces la tapa sella automáticamente. Entonces, un detalle que se me olvidó mencionar entonces es cuando se está liofilizando, el frasco ya debe tener la tapa para que se dé el sellado dentro del equipo. Y hay muchos tipos de tapas y frascos precisamente para esto. Aquí vemos en este equipo que aquí están los serpentines, donde se congela la humedad que fue retirada de los viales. Ahora, existe otro proceso que se llama congelación volumétrica en la liofilización, que eso es lo óptimo. Para llevarlo a cabo, vamos a estudiar ahora el diagrama que hemos visto durante las últimas 3 presentaciones, pero ahora lo vamos a rotar. Vemos que entonces ahora en el eje X tenemos a la presión y en el eje Y la temperatura. Haciendo un zoom a la parte que nos interesa, vemos que aquí la presión ocasiona un descenso en la temperatura de congelación. Entonces aquí el agua congela aproximadamente a menos 20 grados centígrados cuando estamos trabajando aproximadamente a 200 megapascales, es decir, 200 atmósferas aproximadamente. Aquí hacemos otro zoom, y aquí vemos que en esta parte exactamente, ya aunque existe todavía el hielo H1, todavía ya también tenemos presencia de otros hielos, como el hielo 3, el hielo 5 y el hielo 4, aunque también está el hielo 2 cercano, y aquí está el hielo 6. Ahora lo estamos girando. Ahora aquí está el H1, aquí está el hielo 3, el 5 y el 6, y el diagrama se ve de esta manera. Entonces, habíamos visto en la presentación que para congelar llevamos desde el punto A hasta el punto B, pero se hace a presiones bajas. En realidad, la congelación volumétrica, para que se pueda llevar a cabo en la liofilización, consiste en 2 pasos intermedios. Entonces, este es el proceso de congelación. Este ya no se va a llevar a cabo. Ahora, en su lugar, vamos a llevar desde el punto A hasta el punto A'. En realidad, ¿qué estamos haciendo nada más? Estamos presurizando. Al elevar la presión aproximadamente a 200 megapascales, vemos que el punto de congelación desciende hasta menos 20. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es enfriar el líquido aproximadamente hasta menos 20 grados centígrados, poquito menos, unos menos 18. Precisamente lo que no queremos es que congele. Y luego, ahora sí, bajamos la presión y entonces la congelación se da de manera instantánea, una congelación volumétrica como lo que habíamos visto, que es porque el agua está súper enfriada, y ahora sí, se forma hielo 1, que este hielo en realidad no se va a formar hielo 1H directamente, sino que se va a formar hielo amorfo. Este hielo amorfo, como lo habíamos mencionado, tiene exactamente la misma densidad del agua. Ahora, aquí hay una característica. A partir de que sea congelado, ahora sí se procede a sublimar el agua, y entonces ya no da tiempo para que se forme el hielo 1H, que tiene una densidad de
916 gramos por litro. Como su densidad es menor que la del agua, puede dañar el producto, pero tampoco congelamos, tampoco bajamos la temperatura más, porque entonces se puede formar hielo 3. El hielo 3 tiene una densidad mayor a la del agua y entonces en vez de que el hielo se expanda, se contrae y esto puede llevar a cabo un colapso en el producto y este colapso también puede dañar el producto. Entonces por eso se da una congelación volumétrica hacia hielo 1, hacia hielo 1H de preferencia para que el colapso sea menor. Porque de hecho, si la densidad del agua es de 1, entonces aquí vemos que la diferencia es de 84 gramos por litro, aquí la diferencia sería de 160 gramos por litro. Este colapso resulta un poco más inconveniente que la expansión que tendría este hielo. Y bueno, entonces también al congelar a bajas temperaturas tenemos que aunque se forme el hielo 1H que no es deseable que se forme, pero si se llega a formar, si la liofilización es rápida no se alcanza a formar bien, pero de todos modos se forma. Entonces, a 0 grados centígrados, la diferencia entre la densidad del agua y la del hielo ya habíamos visto que era de 83 gramos por litro. Si se baja a menos 10 grados centígrados, es de 79 gramos por litro. Pero como estamos congelando a menos 20, entonces esta agua una temperatura, maneja una diferencia de densidades de 73 gramos por litro. Entonces, el daño es mucho, mucho menor. Este tipo de liofilización se llama liofilización a bajas temperaturas, altas presiones, y la vamos a ver con más detalles en otra presentación. Por el momento es todo lo que vamos a ver ahorita. Ya vimos las generales de la liofilización y por el momento es todo. Entonces, hasta la próxima.